Saludo entonces a todas y a todos y empezamos este cierre del módulo. Mientras van ingresando ya los compañeros y las compañeras que forman parte de la cursada y algunos otros compañeros, mi nombre es Mariano de Negri, soy uno de los del equipo de este curso de fortalecimiento, de estos cursos de fortalecimiento, porque son varios. El de hoy es uno de los 5 ejes que se están tratando y en el que se están formando militantes de organizaciones populares de todo el territorio nacional. Hay sobre género, sobre comunicación popular, sobre administración y organización de estas organizaciones, y en este caso es sobre participación social y redes territoriales. Y de alguna manera las organizaciones que forman parte ya están trabajando en red en el momento en que desde distintas identidades y de distintos lugares confluyen en esta capacitación que construimos un poco entre todos. Para no hacer larga la presentación, les cuento que están presentes Ignacio Politzer, que es coordinador de los cursos, Pablo Perazzi, que es el secretario general de FEDUBA, Néstor Borri, del Centro Nueva Tierra, y estamos esperando el ingreso de Juan Vita, que es coordinador nacional del Frente Barrial de la CTA. Le voy a pasar la palabra, en primer término, a Ignacio Politzer para que nos presente un poco la actividad. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al conversatorio de cierre sobre participación social y redes comunitarias. La idea mía, bueno, como en todos los conversatorios, es saludarlos, bueno, desearles como siempre buena cursada, y que aprovechen estos espacios para hacer las preguntas, para contar por ahí experiencias que han tenido ustedes en sus trayectorias con respecto a las problemáticas que vamos trabajando en los módulos. A veces el campus, este formato de campus, tiene una distancia que más allá de la virtualidad es una distancia con el profe o una distancia con los otros compañeros y las compañeras que hace difícil a veces la participación y la conversación, ¿no? Más fluida. Por eso también creamos un poco estos espacios para que a través de una conversación y de charla con expositores pueda haber también un ida y vuelta con respecto a preguntas o experiencias que puedan comentar ustedes. Son temáticas todas las que vamos a trabajar, las que estamos trabajando, muy importantes para lo que es la organización popular en nuestro país, y bueno, y como cualquier proceso tiene sus dificultades. Entonces los invito y las invito a que digamos, tomen esta propuesta y también empiecen a compartir en estos espacios que creamos para eso. Bueno, así que les dejo un saludo y gracias a Néstor y a Juan por la participación y arrancamos. Gracias, Ignacio. Pero y como les decía, el tema del trabajo en red está un poco desde el origen de esta iniciativa, porque esto surge a partir de una iniciativa, una inquietud, un trabajo de los compañeros docentes universitarios de la UBA, a través de su sindicato que es FEDUBA. Y en ese marco nos propusieron a quienes integramos el Frente Barrial de la CTA participar activamente de estos cursos. Y ahí, por eso nosotros compartimos con FEDUBA, el Frente Barrial, digo FEDUBA, esta casa común que es la Central de Trabajadores Argentinos, que es la CTA, y a partir de ahí pudimos incorporar además a la formación a un montón de otras organizaciones que ni forman parte de la CTA, ni vinculadas a FEDUBA, pero en la que venimos trabajando en conjunto en estos espacios de capacitación. Por eso es importante la palabra, el saludo que nos hace hoy, después se va a tener que retirar, Pablo Perazzi, que es el secretario general del Sindicato de Docentes Universitarios de la UBA. Hola, buenas noches, tardes, noches a todos, a todas. Bueno, dejar el saludo mío en particular y de la comisión directiva del sindicato. Para nosotros este
este proyecto que estamos haciendo en conjunto con la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional es muy importante. Yo quiero decir que en realidad el alma mater es el sindicato, pero a través de sus personas, y en este caso es a través de, bueno, de Ignacio y sobre todo de Fede, que la vio, Fede Montero, actual secretario de Finanzas y anterior secretario general del sindicato. Así que lo mío es simplemente darle continuidad a una política que iniciamos hace, no me acuerdo bien, Ignacio, pero me parece que hace 2 años tengo ese ligero recuerdo, año y medio. Así que solamente eso, les pido disculpas que no voy a poder permanecer, pero tengo un compromiso impostergable en la otra punta de la ciudad. Así que nuevamente una gran alegría para nosotros estar aquí impulsando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Frente Barrial de la CTA, así que muy contentos. Gracias, Pablo. Y es verdad lo que decís, empezamos en plena pandemia, cuando el recurso del Zoom no era una opción, sino la única posibilidad que había para poder intercambiar en un momento muy difícil para todas las organizaciones populares, que fueron las que además se pusieron al frente de la pandemia. Algunas de ellas surgieron en el contexto de pandemia, poniendo comedores o merenderos, o centros comunitarios allí donde no había. Así que sí, fue un poco para esas organizaciones nuevas poder formarse, poder reflexionar sobre las prácticas que venían realizando, y tuvo la importancia de, como vos decías, la gestión anterior, a cargo de Federico Montero, el secretario general anterior de FEDUBA, que sigue participando de la comisión directiva, y también del Ministerio de Desarrollo, a través de la Dirección de Fortalecimiento, porque es cierto que sin la presencia del Estado, muchas de estas cosas quedan en una expresión de voluntad nada más. Así que bueno, con esa convicción de que es el Estado, pero también son las organizaciones populares, de que es juntarnos para participar socialmente en función del bien común, y que además tenemos una identidad de clase porque somos trabajadores y trabajadoras, desde ese conjunto de convicciones encaramos estos cursos de formación. Así que ahora le voy a pedir la palabra, creo que Juan Vita está, entonces vamos a respetar el orden que teníamos pautado. Primero le agradecemos a Pablo la presencia y a FEDUBA por la iniciativa, así como al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y le paso la palabra al compañero Juan Vita, que es coordinador nacional, uno de los coordinadores nacionales, siempre le gusta decir a él, porque son varios y porque el Frente Barrial también nació trabajando en red. Así que le paso la palabra a él para que cuente también esa experiencia y nos sirva para seguir construyendo conocimiento a partir de la práctica todos juntos y juntas. Juan, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Primero decir algo que ya decía Mariano, que decía Pablo hace un ratito. Tener estas experiencias en donde articulemos el Estado con la organización gremial y las organizaciones sociales es todo lo que está bien. Así que repitamos cada vez que podamos. Estado y organización popular es la clave para poder cada tanto emparejar la balanza de los poderosos, pero si además en la organización popular combinamos la orgánica gremial, sindical, en este caso de la academia, de la universidad, algo que a priori se ve como lejano al comedor, al merendero, al pequeño emprendimiento, repitamos, fui testigo del inicio de este trayecto en el medio de la pandemia y está muy bueno que le peguemos un cierre, pero planteándonos que tiene que haber varias experiencias más. El título que le pusieron a este era de participación social y redes territoriales, y hablando con los compañeros, la idea era poner en palabras algo de la experiencia justamente del Frente Barrial, que tiene mucho de red. No es falsa humildad o debate semántico esto de decir uno de los coordinadores.
El Frente Barrial se vanagloria de ser diverso, de ser de múltiples organizaciones y de respetar toda esa diversidad para darse potencia en una sola herramienta. Y no podría haber una única síntesis en cara, en representación, en estilos, en historias. Los dos momentos fundantes del Frente Barrial tienen que ver con derrotas o con momentos de debilidad. El inicio provincial en Buenos Aires del Frente Barrial, conocido como Mesa de Organizaciones, fue luego de la ruptura de la CTA. Habrá acá compañeros que no son parte de la CTA, pero para los que somos y los que venimos de viejo en esta militancia, fue algo muy doloroso, muy traumático, muy que parecía que no iba a quedar nada bajo nuestros pies. Y una de este lado, en la Central de los Trabajadores, en la CTAT, el sindicato docente era como la pata fuerte, y había un montón de organizaciones, agrupaciones, algunos sindicatos, pero más chicos en tamaño que el SUTEBA, que la CETERA, y un montón de organizaciones sociales. Y vimos necesario, no solo para fortalecernos, sino para la supervivencia de la CTA o del sector de la CTA en el que estábamos parados, en ese momento de mucha ruptura, de mucha angustia, porque íbamos militando desde el 92, casi 20 años de construcción, vimos necesario empezar que dejáramos de ser partecitas, que cada tanto compartíamos alguna reunión, y que la dinámica de la CTA en el tema barrial, en el tema cooperativo, en el tema territorial, tuviera una única voz. Al menos en los temas, y así esa es la premisa, al menos en los temas en los que podemos ponernos de acuerdo. En los que no, cada organización tiene permiso para seguir activando por su cuenta. Esto no es bajar personería, esto no es desarmar la propia organización y constituir una única. Tengamos una herramienta que incorpore a todos los que elegimos la militancia barrial, territorial, pero además cooperativa, y que como otra coincidencia elegimos la CTA de los trabajadores para desarrollarlo. Ese es el momento inicial. Y el otro momento de construcción de lo que ahora conocemos como en el Frente Barrial es justamente ese, cuando leemos un nombre común. Hasta ahí éramos la sociedad, la mesa de organizaciones, y no nos fue necesario, de fines del 2011 en adelante, ponernos un nombre común, como sí lo identificamos después de la derrota con el macrismo. Cuando teníamos que ponernos espalda con espalda y que supieran que los que estábamos en la calle éramos solo una sola cosa, ahí nos surgió claramente la necesidad de ponernos un solo nombre y rápidamente la discusión dentro de toda la CTA para nacionalizar esa experiencia que hasta ahí estaba en provincia de Buenos Aires nada más. Y eso fue 2016, logramos hacer un gran encuentro nacional y ponerle nombre de Frente Barrial. Repito, desde ahí largaba
los dos momentos fundacionales de esto que ahora conocemos como Frente Barrial y que en provincia de Buenos Aires tiene unas 20 y pico de organizaciones y en Cava una docena y en todo el país otras 40, además de las que tienen réplica nacional. Los dos momentos fundantes son a la defensiva. Lo primero que nos une a las organizaciones populares y sobre todo las territoriales, que siempre bajamos la urgencia, la demanda acuciante, sobre lo que no tiene ningún tipo, fue lo que nos une es el espanto. La ruta de la CTA, la presencia institucional del Marino Nacional y provincia de Buenos Aires. En padecían hacía rato ya. ¿Cuál es la lógica? Como dije, tiene algunas en el debate y en la ejecución de iniciativas, tiene esa premisa. Se van instalando debates, hay caras que se van, hay representaciones que se van generando, hay tareas que se van diversificando en la gestión hacia un ministerio, hacia otro, pero intentamos que el debate sea todo lo colectivo y horizontal que pueda ser, y con esa premisa que ya mencioné, que es avanzamos de conjunto en los marcos, somos parte orgánica de la CTA, no existe Frente Barrial sin CTA, pero no somos un apéndice de la CTA, tenemos un funcionamiento como lo tiene un sindicato, como lo tienen otras organizaciones. En los marcos de la CTA avanzamos, pero avanzamos en lo que nos podemos poner de acuerdo entre todos. Y si no hay síntesis, lo aguantamos un poco más. Tratamos de constituir que no sea solo una herramienta superestructural que a nivel provincial o nacional o por arriba logre algunos acuerdos y algunas demandas y acciones, sino que eso poco a poco tenga también entrelazamiento en cada distrito y en cada barrio, como muchos de los que están acá y sobre todo los que militan lo territorial deben saber. Así como nos unimos muy rápido en el espanto, mucho más que en las organizaciones gremiales, porque la organización gremial tiene un cierto resguardo institucional, reconocimiento del Ministerio de Trabajo, cuota sindical, casa y patrimonio comprado, cosa que las organizaciones barriales mucho menos. Así como nos unimos muy rápido en el espanto, estos procesos de unidad, de entrelazamiento, de hermandad por abajo son muy lentos y tienen que darse naturalmente, no hay decreto que valga. Así es que en muchos lugares el cruce, la unidad en cada territorio es muy fuerte entre las distintas organizaciones del Frente Barrial, y en otros es todavía hay déficit en eso. Y en otros lo que funcionaba bien se complejiza porque han ingresado nuevas organizaciones. En el Frente Barrial participan organizaciones que tienen carácter de un solo barrio, otras en el distrito y otras en un montón de distritos o varias provincias, y todo eso está admitido. En
en el proceso que estamos, uno de los objetivos que teníamos cuando se decidió nacionalizar era darle cierta orgánica al Frente Barrial Nacional de la CTA, como lo tiene el de Provincia de Buenos Aires, con habitualidad de reuniones y responsabilidades más o menos repartidas, o como tiene el de Cava, que sé que tiene reuniones habituales y encargado de distintas tareas. A nivel nacional eso la pandemia claramente nos frenó y es una deuda. Sí avanzamos en poder generarnos iniciativas comunes de desarrollo simultáneo en distintos lugares, y creemos necesario, y esto es un debate ahora, darnos los espacios de charla y de discusión necesarios para generar la agenda que admitamos todos como propia. Tiene que haber algunas demandas que todos creamos, que todos impulsemos como Frente Barrial y todos entendamos que son las propias. En la medida que fortalecemos los distintos niveles de orgánica del Frente Barrial, se va fortaleciendo también ese debate y van surgiendo algunas de ellas, entre las que recuerdo que se mencionan, y por ejemplo con las últimas actividades de Panazo, la empresa nacional de alimentos es una demanda que está levantando el Frente Barrial en nuestros distintos lugares. Entre las que recuerdo, la renta universal o el salario básico universal, es una demanda, uno de los puntos de agenda que, aunque podríamos pulirlo más, hay consenso en que lo tomemos todo, y de hecho hay un proyecto que Hugo ha firmado. En la necesidad de avanzar, además de en planes de vivienda, de mejoras habitacionales y de un montón de otras cosas, para solucionar el extremo déficit habitacional, la necesidad de avanzar en 1 millón de lotes con servicio en el país para favorecer programas de vivienda, pero también para favorecer la autoconstrucción, es una de los puntos de la agenda que hay bastante consenso, que me animaría a decir que puede ser parte de todos. En la medida en que también, así como se construye la agenda, a medida que se articula cada vez mejor y se solidifican las orgánicas, distritales, barriales, provinciales, etcétera, nacionales, también profundizar nuestra articulación y orgánica y entidad como una sola cosa, nos permite también ir articulando con muchos otros. No somos los dueños del campo popular en el territorio, ni siquiera somos los más grandes de la cuadra, y en la medida que tenemos identidad propia y compartida entre este montón de organizaciones, y las metodologías empiezan a aparecer cada vez más, es mucho más fácil el diálogo con los otros, sean las iglesias, otros movimientos, los partidos políticos más afines o menos. El diálogo con otros también se va haciendo más fácil, y ahí surgen las alianzas en las actividades. Como digo, este es un camino que lleva ya mucho más que 10 años, porque lo arrancamos en Provincia de Buenos Aires solo en el 2011, segundo semestre del 2011. Con todo ese tiempo, podemos decir que hoy está afirmado, pero tiene que tener muchísimo más recorrido, y nos esperan enormes desafíos para lograr que tener
la capacidad de incidencia que haga que el Frente Barrial, en tanto entidad gremial de los millones que no tienen convenio, por lo menos así nos proponemos, veremos cuántos se quieran acercar, los millones que no tienen trabajo bajo convenio podrían agruparse en el Frente Barrial y encontrar la satisfacción a la posibilidad de trabajo, educación, salud, vivienda, ocio, vacaciones en esta organización. Para avanzar hacia eso hay muchos desafíos que todavía nos faltan escalar, pero creemos que vamos en el camino y que de hecho podemos mostrar logros concretos, fundamentalmente en lograr por medio de una red territorial, para volver al título de lo que nos convoca, una mayor poder y mayor posibilidad de satisfacción de estas necesidades de los trabajadores y trabajadoras que están involucrados en nuestra organización. Creo que por ahí aportamos algo. Después abierto a seguir en lo que ocurra. Muchas gracias, Juan. Juan Vita, el compañero referente nacional del Frente Barrial. Y ahora agradecemos también, está presente el compañero de la conducción de CONADU, Pablo Macía, y otros compañeros docentes del curso y militantes de distintas organizaciones. Recuerdo que los que tengan alguna pregunta para los expositores pueden hacerlo a través del chat del Zoom. Y ahora sí, le damos la palabra al compañero Néstor Borri del Centro Nueva Tierra. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias al sindicato por la invitación. Es un gusto estar, un tema que me es caro, me es bastante propio, me siento muy en casa. Los escuchaba hablar y pensaba también, mientras lo escuchaba a Juan y también antes a ustedes, tengo un vínculo muy largo con la CTA. Desde muy tempranamente fue uno de mis primeros espacios de participación y también de trabajo y de colaboración muy tempranamente en los inicios de la CTA, y estuve ahí primero en ATE, en la Escuela de Formación Sindical Libertario Ferrari, en el IDEP, y luego en los espacios iniciales de formación de toda la central, ¿no? Y después con un punto muy alto, que creo que por distintos motivos tenemos todos muy presentes hoy, por lo menos los que tenemos la suerte y también la responsabilidad de tener esa memoria que fue en su momento el Frente Nacional contra la Pobreza, ¿no? Que está muy directamente actualizado hoy, no solo por el debate sobre el ingreso básico universal, ¿no? Que sucede en Argentina, pero también está siendo planteado en distintos lugares del mundo debido a la pandemia y la propia dinámica política, económica y social, y que también un argentino en este momento plantea muy firmemente y de cara a los movimientos populares en todo el mundo, que es el Papa Francisco, ¿no? Que se ha pronunciado a favor de por lo menos dar este debate, siempre poniendo en primer lugar la cuestión de que el trabajo es central en la discusión. Y en ese sentido, mientras lo escuchaba a Juan, también pensaba que bueno, también para hablar de participación, redes, territorio, siempre estamos hablando de la compleja, contradictoria, pero siempre muy vital relación entre el espanto y la unidad, ¿no? Podría ser una música de este momento, ¿no? La frase completa de Borges, ¿no? No nos une el amor sino el espanto, será por eso que nos queremos tanto, ¿no? En la continuidad de la frase viene ese, parece que no es el amor sino el espanto, pero sí viene el tema de que nos queremos, nos necesitamos, y creo que ahí hay algo también de ¿qué hay en el origen de cada oleada, de cada camada, de cada reinicio? Qué difícil es, no sé si ustedes lo viven así, pero al mismo tiempo que es necesario, en este momento tan crudo, digamos, tan decisivo, también poder reencantar, pero al mismo tiempo encauzar esta sensación de tener que reiniciar. Por eso tengo tan presente también esa etapa del Frente Nacional contra la Pobreza, ahí coincidente, ¿no? Que llegó como a su punto culmen después de una larguísima
y muy intensa construcción en todo el país, pocos días antes del estallido de diciembre del 2001, ¿no? En este momento donde quizás muchos sentimos que no hay estallido, pero acaso hay una sensación como de implosión, no sé si ustedes lo sienten así. Eso como una cuestión de perspectiva también quisiera poner esto como previa, como prefacio, a algunas cosas que me da la impresión de que se reiteran siempre, no se repiten, se reiteran, insisten, son cuestiones que siempre nos atraviesan, y como desde entonces me ha tocado venir caminando, participando, acompañando, haciendo formación dirigencial, pensando con otros y sobre todo escuchando mucho, o tratando de aprender a escuchar y conversar con compañeras y compañeros de pluralidad de organizaciones que además tienen esto otro, que quizás en este ámbito es una obviedad, pero yo lo quiero decir porque como me toca recorrer muchos espineles de organizaciones y por cuestiones de laburo también, organizaciones en distintos países de América Latina y de otros lugares, hay algo que realmente es una identidad, una joya, una tensión y una singularidad, que es la compleja, dinámica, difícil, necesaria, pero sin duda diferencial, de las organizaciones sociales o las organizaciones comunitarias en nuestro país con el movimiento obrero organizado. Eso creo que es nuestra marca, nuestra diferencial, nuestro intríngulis, nuestro desafío, nuestro potencial, algo que también siempre una y otra vez hay que volver a sintetizar, diferenciar, juntar, está en los debates, pongo en esto algo de lo que quería decir al final, que está en este debate hoy sobre el ingreso básico universal, porque el ingreso básico universal y muchas de las cosas que se definen, por ejemplo, en las políticas sociales, son cosas que podríamos hablar con las compañeras y compañeros del Ministerio de Desarrollo, es, por un lado, la necesidad de la universalización de la dignidad básica, ¿no? Y por otro lado, el riesgo de que una cosa como el salario o el ingreso universal termine cristalizando una cuestión de ciudadanías pequeñas, ¿no? De ciudadanías mínimas, y se desenganche de la cuestión del trabajo, ¿no? Y ahí me parece que esa conexión de la organización comunitaria con el reconocernos trabajadores, que está en el corazón de esa relación de la organización comunitaria con el movimiento obrero, nos pone en el centro una y otra vez de la cuestión no solo de la ciudadanía, como quisiera el Banco Mundial, sino también de la distribución de la riqueza, como no quisiera el Banco Mundial, ¿no es cierto? O los organismos multilaterales en general, y el pensamiento dominante más ampliamente. Ahí creo que hay algo muy, muy potente que estamos volviendo a trabajar, hay que reconstruir la memoria, y al mismo tiempo hay que asumir la novedad. Yo me anoté como 20 cosas, tengo que hablar 15 segundos sobre cada una para no hablar más de 20 minutos. Pero voy a hacer el ejercicio de poner como los títulos de tensiones, ya que Juan habló tan fuertemente de la experiencia concreta, del camino, de construcción, yo voy a tratar de atravesar eso también, y quizás algunos y algunas, ojalá, se sientan también reflejados sobre preguntas que nos hemos hecho con un montón de organizaciones en todo el país que hemos acompañado y que articulamos desde el Centro Nueva Tierra en esta cuestión de participación, territorio, redes, organización comunitaria. Primero, la gran cuestión de que muchas veces hay muchas organizaciones, pero eso no necesariamente significa que hay mucha organización, ¿no? Como el tema de la proliferación o incluso el florecimiento de organizaciones, por un lado expresa la fuerza solidaria y la capacidad de construcción de lo colectivo de nuestro pueblo, pero al mismo tiempo puede reproducir la fragmentación. A mí me gustaba hacer la pregunta en muchos espacios, cuando uno llegaba a un barrio, y decir, bueno, ¿hay muchas organizaciones? Sí, claro que sí, maravilla, ¿no? A veces hay más organizaciones que personas. Yo he estado en muchas reuniones donde hay más organizaciones que personas, ¿no? Pero no siempre eso se refleja en que, habiendo tantas organizaciones, haya mucha organización, sino que a veces eso también refleja no solo la diversidad, sino también la fragmentación. Ahí hay algo, me parece, sobre qué es lo que sintetiza. Y lo mismo pasa, este es un clásico que siempre lo uso para molestar, quisiera decir, sobre todo cuando trabajo con técnicos de las políticas sociales, técnicos de los organismos multilaterales, especialistas en agencias de cooperación internacional, cientistas sociales, colegas, etcétera. Decir, bueno, todo muy lindo construir redes, pero todos sabemos muy bien que hay redes que fragmentan.
¿Cuántos de nosotros hemos estado dando vuelta por 1000 redes, cada una de un tema, de una política, de una cuestión, etcétera, que ponen en evidencia, por un lado, el esfuerzo permanente de nuestro pueblo de participar con fuerza en todos los espacios y mesas que se van proponiendo? Pero también refleja que la fragmentación de temas, cuestiones, políticas, intervenciones, ONGs, espacios de convocatoria, muchas veces hacen que la participación en redes no equivalga a priori a que haya suficiente articulación, ¿no? Es lo mismo que decía entre organizaciones y organizaciones, a que haya articulación en el sentido de construir poder. Todos hemos sentido en algún momento que tenemos que participar en tantas mesas que no podemos decidir nada, ¿no? Y al mismo tiempo que a veces no hay otra manera de llegar a los lugares de decisión que hacer el esfuerzo de atravesar la cuestión de las mesas para llegar al corazón del conflicto. Del mismo modo, yo creo que esto ya lo hemos superado mucho, porque todo el camino del 2001, 2003 hasta ahora realmente nos ha hecho aprender mucho y a no comer vidrio. Está la cuestión también de que queremos participar, pero también queremos tomar partido, ¿no? Porque muchas veces en cierta ideología conceptual que sigue atravesando las mejores políticas sociales que tenemos, porque está hecha carne, que eso nos quedó de los 90, en cierta lógica del funcionamiento del Estado a todos los niveles, y en particular del Estado Nacional, el tema de que sí, somos la comunidad que participa, claro, pero además tenemos una identidad y queremos tomar partido. No somos nada más el contraengranaje de políticas sociales focalizadas, tengan ese nombre o no. Entonces ahí hay una cuestión de cómo, ¿no? ¿Cómo lo voy a decir de otra manera, que era otra de las líneas que teníamos y que creo que tenemos un gran desafío muy actual hoy, y al mismo tiempo mucha potencia, y está muy en el tapete de la dinámica propia de las organizaciones, de los movimientos, de los espacios de la sociedad civil. Miren, yo crecí pensando una cosa que después me di cuenta que la estaba pensando al revés. Muchas veces se decía, en los 90 se decía mucho, y hoy lo siguen diciendo algunos que todavía son voceros de esa cuestión, que tenemos mucho pueblo, pero nos falta ciudadanía, ¿no? Que bueno, tenemos mucho pueblo, pero a ese pueblo le falta intensidad y plegamiento a los derechos y a la cuestión ciudadana. Y yo muchas veces pensé y sentía, y en parte todavía lo puedo sostener, que el horizonte de las organizaciones comunitarias era efectivamente construir ciudadanía. Y eso es así. Sin embargo, también es interesante pensar si las organizaciones, que llamamos organizaciones comunitarias, no tienen también la capacidad, la posibilidad y la exigencia, y esto viene de un planteo del Papa Francisco en una de sus encíclicas, creo que es en una exhortación pastoral que se llama Evangelii Gaudium, que dice más o menos así. Esta es una frase que solo un argentino puede decir a nivel mundial. Dice, bueno, ciudadanía, mal que mal, hay en todas las sociedades. Una manera de pertenecer, unas reglas, un sistema más o menos de derechos y obligaciones. Eso, mal que mal, está en todas partes. Ahora, lo que no hay, y muchas veces no se quiere que haya, o no se logra, o se desdibuja en esos espacios, es llegar a ser pueblo, ¿no? Yo había crecido muchas veces pensando es que armábamos organizaciones porque teníamos pueblos y teníamos que llegar a ser ciudadanos. Pero me parece bien interesante, y creo que es muy, muy, muy potente en este momento, pensarlo exactamente al revés, o por lo menos de las dos maneras, pero con esta cuestión. Tener organizaciones comunitarias, las organizaciones comunitarias parten del punto donde mal que mal ciudadanos somos todos. Con un problema grave, eso sí, hay que decirlo, es que hay ciertas corrientes de concepción internacional, civilizatorias, de conceptos políticos, de propuestas de políticas públicas, de opinión pública y en última instancia de pensamiento hegemónico en Argentina que dice, sí, ustedes sean ciudadanos, pero sean ciudadanos menores en una sociedad dualizada, ¿no? Tengan los mínimos de ciudadanía. Eso sí, participen un montón, sean autogestivos, alternativos, transformadores, un montón de palabras bonitas. Siempre y cuando no toquen el núcleo del poder. Siempre y cuando no toquen el núcleo del poder, ¿no? Y ahí está la cosa, porque todos sabemos además que esto en Argentina
tiene nombres propios. ¿Cuál es el hecho molesto, la cuestión que tensiona aquí, que es lo que decía al principio en otros términos respecto a la relación de las organizaciones comunitarias y el movimiento obrero? Tenemos la suerte, la herramienta y el desafío de que estamos en el país del peronismo. No se puede hablar de organizaciones comunitarias en Argentina sin tematizar una y otra vez que cuando la sociedad, las luchas populares avanzan, toman el nombre del peronismo. Y entonces nuestras organizaciones no se quedan solamente como coejecutoras participativas de la política del Estado. Quieren también ser Estado, quieren también ser poder, tienen una concepción también de gobierno. Y una identidad política. Y ahí para mí hay una cosa muy, muy fuerte aún hoy. Y a pesar de todo, e incluso con todo lo que hemos aprendido y hemos avanzado, la pregunta es, ¿en qué idioma hablamos las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, las organizaciones populares? ¿Qué idioma hablamos? ¿Hablamos el idioma de víctimas participativas? ¿Hablamos el idioma que para pensar las políticas sociales que proveen una ciudadanía mínima creó el Banco Mundial con el consenso de Washington y persiste hasta hoy? Aun cuando lo pronunciemos con aunque lo llenemos de formulaciones peronistas de movimiento nacional y popular, de soberanía política, ¿va? ¿No? Pero en el fondo sigue hablando un poco, yo creo, el idioma y el concepto del Banco Mundial. ¿Hablamos el idioma del altermundialismo? ¿No? Esta cosa, creamos alternativas, espacios autogestivos, bueno. ¿Hablamos el idioma de las ciencias sociales? ¿Hablamos el idioma de los 1000 fragmentos multiplicados en microcausas? ¿No? ¿Qué idioma hablamos? Y ahí voy a una cosa que para mí es muy, muy núcleo. Lo hemos hablado con las compañeras y compañeras del Ministerio de Desarrollo, lo hemos hablado bastante en los Zoom de la pandemia, y estamos, de paso hago propaganda, vamos a empezar un ciclo nuevo dentro de poco para tematizar esto, que es tematizar la cuestión, la compleja relación, y que hay que realmente desarmar y volver a armar entre organización comunitaria y comunidad organizada. Muchas veces, ya sea desde los espacios comunitarios, ya sea desde los formadores de opinión, ya sea desde los funcionarios, se piensa que las organizaciones comunitarias, como están movilizadas para la solidaridad, la supervivencia, son la comunidad organizada. Y en un punto claro que lo son, pero no es eso lo que dice el pensamiento de Perón, ¿no? O sea, el pensamiento de Perón no supone que la comunidad organizada es solo la comunidad, las organizaciones territoriales. Incluye siempre a los sindicatos, incluye a los empresarios, incluye al Estado, genera una dinámica que no es la que siempre se sobreimpone y que es el lenguaje que muchas veces terminamos hablando. Muchas veces esto viene también muy marcado por las fuentes de financiamiento, sobre todo cuando son financiamiento externo, no solo de los organismos multilaterales, sino de las agencias de cooperación, etc. Siempre nos meten una cosa como que, bueno, nosotros somos la sociedad civil, víctima y buena, y del otro lado está el Estado en el que hay que incidir. Entonces hay una frontera marcada, ¿no? De este lado suceden ciertas cosas y ciertas personas, y del otro lado suceden otras cosas y otras personas. Muchas veces con el supuesto de que la sociedad civil es linda, participativa, buena, dinámica, inmediata, concreta, etc., y que del otro lado el Estado es dominante, burocrático, obstaculizador, no emancipatorio. Y todos sabemos, yo sé que muchas de estas cosas para nosotros pueden sonar obvias, porque todos los que están acá seguramente tienen y tenemos caminos de reflexión, pero todos sabemos que, primero que no se trata de generar esferas separadas, abstractas, y después pensar relaciones virtuosas o espurias entre ambas esferas. Y que tampoco el frente de conflicto es entre la organización comunitaria llamada sociedad civil y el Estado, sino que la frontera conflictiva verdadera que nos interesa es que en uno y otro campo está atravesado por otra frontera que tiene que ver básicamente, vamos a decirlo de manera sintética, se podría decir con mucho más matices, con los modelos de país. Con los modelos de país. Y que uno puede encontrar también en el mundo de las organizaciones comunitarias, participativas, horizontales, etcétera, un montón de dinámicas, de planteos, a veces incluso inconscientemente reproducidos, para decirlo de alguna manera, que apuntan
a un país donde pocos son ciudadanos y muchos tienen una ciudadanía ínfima. Una ciudadanía ínfima, una ciudadanía menor, ¿no? Es toda la cuestión de los mínimos de ciudadanía, que después, ahí está el tema que hay que debatir en relación al ingreso básico universal, ¿no? El riesgo de que garantizar los mínimos de ciudadanía se transforme en cristalizar, legitimar y coagular una ciudadanía menor en una sociedad dualizada. Gran tema para los movimientos populares, para mí, desde mi punto de vista, en todo su espectro, en este momento en Argentina. Que, salvo porque están o estamos en el país del peronismo, se corre el riesgo de ser un órgano y esto vale para la economía popular, para un montón de cosas, de ser una cosa que estructuralmente queda con el riesgo de coagular ciudadanías menores, minorizadas, miniaturizadas, ¿no? Eso es uno de los debates que desde mi punto de vista atraviesa, por un lado, temas como el de la economía popular, y por otro lado, el tema de la política de identidades. Como si para ser pueblo siempre hubiera que ser minorías. En cualquiera de sus registros, ecologista, feminista, de la diversidad, de las juventudes, de las infancias, hay un riesgo bien fuerte ahí. Al mismo tiempo, todos sabemos que no hay modo de no reconocer la pluralidad que hay que articular. Pero bueno, nos movemos en ese desfiladero donde tenemos que decidir y donde tenemos que recuperar lo mejor de nuestra memoria. Y por último, me parece decir, bueno, ¿qué hay en el espanto? ¿Qué hay en el espanto que se transforma en voluntad? Para tomar lo que decía Juan, ¿no? Porque en la parte que dice, será por eso que nos queremos tanto, ¿no? No nos une el amor, sino el espanto, será por eso que nos queremos tanto. Quisiera hacer una mención sobre nos queremos, no solo en términos de la afectividad, sino en el tema de la necesidad, y también queremos en el sentido de la voluntad. Y me parece que ahí está la cuestión de tenemos la necesidad, y me pregunto si tenemos o somos capaces de construir la voluntad, de hacer una lectura unificadora de cuál es el conflicto o el conjunto de conflictos central en la Argentina de hoy. ¿No? Y acá puede haber distintas formulaciones, pero tenemos que encontrar algo que nos permita decir, este es el que sintetiza. Este es el que sintetiza. ¿Cuál es? ¿Es el hambre y el precio de los alimentos? Así en su doble formulación, ¿no? Que cruza estamentos. Yo creo que en gran medida pasa por ahí, con todos sus, ¿no? con todos sus anexos, sus articulaciones, sus resonancias, pero que tenemos que encontrar algo que diga, bueno, compañeras, compañeros, esto es lo prioritario, esto es lo principal. Todo lo demás, de alguna manera, lo vamos, voy a decir una palabra fea, lo vamos a subordinar a eso. Lo vamos a subordinar a eso. Porque tenemos un gran riesgo, y con esto cierro. Yo siento que en nuestra reflexión actual, en los dispositivos culturales, en cierto concepto de las políticas públicas, hay una exacerbación del fragmento. Hay una exacerbación del fragmento, ¿no? Y que, bajo el tema del pluralismo ideológico, esconde o reproduce, no me importa si queriendo o no, no me importa eso, pero esconde o reproduce o corre el riesgo de reproducir una fuerte fragmentación. Entonces, ¿qué significa hoy para las organizaciones comunitarias ponerse frente a la cuestión que se plantea cuando se dice comunidad organizada, que era la que planteaba Perón, y qué significa construir pueblo hoy? En la participación y la toma de partido, en la pluralidad de organizaciones que generan organización, y en una mirada sobre quién y cómo ha de controlar, ha de tener bajo su poder la direccionalidad del Estado, la dirección del Estado, ¿no? Y ahí voy a decir otra palabra, y con esto sí cierro de verdad, que siempre es muy mal vista en nuestros espacios, pero que para mí es fundamental. Nuestros espacios, siempre hablamos fácilmente de la horizontalidad. ¿Por qué? Porque la necesitamos. Pero la horizontalidad que nos sirve es si siempre hay una vertical y una horizontal, nunca hay horizontalidad nada más. Entonces, tenemos que explicitarnos otra vez cuál es la verticalidad de concepto, de criterio, de concepción, de acción, de prioridad que organiza, que le da órganos a nuestra horizontalidad, a nuestra diversidad, a nuestra pluralidad. ¿Es el hambre? ¿Es el salario? ¿Es nuestra identidad de trabajadores? Bueno, hay que ponerle nombre a eso. Pero necesitamos una vertical
que haga que no patinemos por la horizontalidad fragmentadora que nos proponen en nombre de la participación, que ahora no se dice que es del Banco Mundial, pero porque en parte se ha hecho carne incluso de parte de la cultura política general y del sentido común de muchas compañeras y compañeros que se han o nos hemos socializado bajo ese idioma. Entonces, ¿no? ¿Cuál es el nombre de lo que, teniendo redes, nos articula? Teniendo ciudadanía, nos invita, nos llama, nos exige ser pueblo. Llego hasta ahí, compañeras y compañeros. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias, Juan, la verdad, por esta invitación a pensar, por esta invitación que decía Néstor a pensar en qué idioma hablamos las organizaciones comunitarias. Me parece que en el trayecto de los dos relatos, el de Juan y el de Néstor, propusieron un lenguaje del cual hablarnos, que fue el lenguaje de reconocernos como, no solo como sujetos de derechos, sino algo más como sujetos políticos, que es saber que el ejercicio de esos derechos depende de la disputa de poder. Eso es lo que nos constituye como sujetos políticos y nos deja, y lo que nos permite dejar de pensarnos como organizaciones de la sociedad civil. Así que ese trazo político que los dos pusieron cuando hablaron de aquello que nos llevaba a unirnos o de lo que nos iba formando y las disputas en las cuales intervenimos, teniendo en cuenta que la autonomía de las organizaciones no implica neutralidad en las disputas políticas que van jalonando los momentos de nuestra historia como trabajadores, como pueblo, sin caer en esas miradas folclóricas de que listo, somos el pueblo y hay de distintos tipos. Además, en un momento muy difícil porque las concepciones individualistas han logrado permear a también parte de los mismos sectores populares, por lo menos con el gran impulso mediático y comunicacional que tienen esas como visiones individualistas que intentan ingresar a los niveles populares en toda nuestra geografía. Así que a mí me pareció muy, muy buena la intervención de los dos compañeros, que nos ayudó mucho. Acá hay una pregunta de Ana Gaia, que se las tiro para si alguno de los dos esboza algún comentario sobre esto, y si después de esta no veo más preguntas, nos vamos a ir despidiendo. Ana dice, ¿no sería más bien que las organizaciones comunitarias, leo, para incidir en la realidad debemos formar parte en red de la comunidad organizada y movilizar a la sociedad civil para que se impliquen en la modificación de su realidad? Bueno, no sé, sociedad civil, comunidad organizada fueron conceptos que tiró Néstor, así que le propongo si quiere recoger ese guante. Sí, muy, muy rápidamente. Gracias, Ana, por la pregunta. Enganchaste todo. Así está bueno. Bueno, ojalá fuera posible. Lo que me parece es que ese conjunto de palabras que vos pusiste en una secuencia, y que se pueden poner en una secuencia, pertenecen no solo a familias conceptuales, sino también a corrientes ideológicas muy distintas, ¿no? Entonces, hay que ver en esa serie cuáles son las que responden más a que podamos construir poder concreto, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner dos de esas que a mí me inquietan un poco. Una es la idea de que hay que incidir. Yo entiendo que en esa frase que vos planteaste, así armada, incidir tiene el sentido de lo que está puesto al final, que es implicarse. Pero en general, si vos vas a cualquier ciclo de formación menos lo voy a decir así, y hay un planteo sobre incidencia, vas a ver que el PowerPoint que nos pasan, la incidencia tiene la forma apenas de un rasguño en las políticas públicas, ¿no? Incidir, es como un incidente, como quien dijera, es un accidente, es el rescate de un pequeño derecho, ¿no? Y dividido en muchos porque cada uno, etc. Y por supuesto eso es una dinámica de lo real y hay que asumirla. Pero yo creo que no hay que descuidarse en el sentido de que la matriz, para entendernos rápido, llamémosla neoliberal, tiene mucha espalda para responder a cientos, hasta te diría que a todas las demandas fragmentadas, incidentales, siempre y cuando no se toque el núcleo central de la concentración de la riqueza y del núcleo del poder, que no se debe tocar, en lo político tampoco. Entonces, sí, pero teniendo en cuenta que, y que la idea de sociedad civil, tal cual te la presentan, es muy análoga, es muy homogénea,
a la idea de mercado. A la idea de mercado, ¿no? Son dos palabras que en el fondo, y entonces las organizaciones comunitarias terminan siendo como una especie de engranaje menor del dispositivo de la mercancía y del intercambio, pero empobrecido, ¿no? Entonces, sí, siempre y cuando tengamos esta advertencia. No tengo una respuesta mucho más clara para dar, pero sí que hay que dar la batalla, incluso hacer trampas, si se quiere, en las formulaciones, para poder dejarnos orientar y poner como objetivo nuestro realmente lo que es decisivo, es definitorio en, así como al principio dije, dependiendo de cuál lectura del conflicto tengamos, bueno, hacer y decir e implicarnos en aquello que sea decisivo. El sistema tiene 1000 lugares para ofrecernos incidir, pero después terminamos medio como las chapitas de cuando salían concursos en las chapitas de Coca-Cola, siga participando, ¿no? Pero siempre eso significaba también que habías perdido. Eso nomás, Mariano.